serie termina en el día de hoy, Jesús en el borde, y específicamente hoy quiero hablar de Jesús el extraño basado en Lucas capítulo 2 versos 4 al 7 que ya la hermana Karina leyó. Y quiero hablar bajo el tema Jesús el extraño, y acompáñeme por algunos minutos a hablar sobre esto. Hay un monje egipcio que dice, siempre tratamos a los huéspedes como ángeles por si acaso, ¿verdad? Por si acaso es Dios, era lo que tenía en mente. Un extraño o una extraña es una persona que no es familiar, ¿verdad? Que no es parte de tu familia, que no es conocido, que no es conocida. Y recibir al extraño o a la extraña es parte significativa de muchas culturas, de muchas religiones, pero también, ¿verdad?, del cristianismo. Y aún usted puede identificar esto con nuestra cultura latina, hispana. Y recibir a los extraños es algo normal. ¿Quiénes son esos extraños que debemos recibir? ¿Dónde encontramos esos extraños? Son dos preguntas cuando hablamos de extraños y lo que es la hospitalidad. Los extraños usualmente son personas sin lugar, que necesitan un lugar, que necesitan un espacio, ¿verdad? Nuevamente, esto no se limita al contexto de una casa, sino también se puede expandir al contexto de la iglesia, al contexto del trabajo, a diferentes contextos se puede extender lo que es la hospitalidad. Un extraño es una persona destituida de todas las cosas o que está muy lejos de sus amigos. Usualmente los extraños son aquellos refugiados, migrantes y entre otros tipos de personas que hemos hablado ya en los otros dos sermones anteriores. Entonces la hospitalidad es la amabilidad y atención con que una persona recibe y acoge a los visitantes, específicamente a los extranjeros, ¿verdad? Ya sea en su casa, en su trabajo, en la iglesia o en su país, ¿verdad? Vemos que hay países que no son buenos recibiendo a extranjeros. Vemos que hay estados en Estados Unidos que no son buenos recibiendo a extranjeros, mientras hay otros estados que sí son buenos recibiendo y creando espacio para las personas que vienen de otros lugares. Esta dinámica de hospitalidad es donde uno es el host o el anfitrión y el otro es el guest, es el, ¿cómo se dice guest en español? Es el invitado, ¿verdad? Y esa es la actitud. Pero a veces cuando hablamos de extranjeros, de extraños, especialmente en este siglo XXI y en el contexto de aquí de los Estados Unidos, se mira con prejuicio, se mira con sospecha, porque no sabemos de dónde viene, no habla quizás mi idioma y no sabemos interactuar con ellos o ellas, ¿verdad? Pero el distintivo cristiano es que el cristianismo siempre ha sido una religión que enfatiza la hospitalidad. Y específicamente Jesús invita a incluir al pobre, al extranjero, al necesitado, a aquellos que no tienen nada. Jesús los invita e invita a la iglesia a que recibamos esas personas y que interactuemos con ellas. La familia de Jesús, José, María y Jesús, cuando estaba en la barriga de María, fueron extraños, fueron extranjeros. Nadie los conocía. Y no los recibieron de la manera apropiada, incluyendo aún que María estaba embarazada. Descubrimos en la narrativa bíblica de hoy de Lucas capítulo 2, versos 4 al 7, que no había espacio para Jesús, que no había espacio para su familia. A reflexionar sobre el nacimiento de Cristo, nos conmueve el hecho de que no había posada para Jesús. No había posada para una mujer embarazada. Lucas 2.7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para José, no había lugar para María, no había lugar para Jesús. Así que Jesús vino al mundo como un extraño porque nadie lo conocía. Y el mundo no tenía un lugar para él. Y no le extendieron la hospitalidad a él ni a su familia.
Y la paradoja es que Jesús fue quien creó al mundo y todas las cosas que hay en él, ¿verdad? Colosenses 1:16. Sin embargo, el mundo no tenía lugar para su creador. Para el mundo Jesús era un extraño. La propia nación donde Jesús se supone que por eso fue que ellos fueron a ese lugar para registrarse, de donde él era, no tenía lugar para él. Por eso Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La propia aldea de Jesús, la propia cultura de Jesús, la propia gente de Jesús no tenía lugar para él. Cuando pensamos en la Navidad hoy, que usualmente esta temporada de Navidad se recuerda, se celebra el nacimiento de Jesús, la llegada de Dios al mundo. Parece evidente hoy que muchas personas no tienen lugar para Jesús en su Navidad. Jesús nuevamente se ha vuelto extraño, aún en su festividad. Ahora gana quizás Santa Claus, ahora ganan los intereses económicos. Navidad se ha convertido en algo de vender, de comprar y alguna gente de descansar y vacacionar. Se gasta mucho tiempo en ir a las tiendas o mucho tiempo de ir de Amazon a Walmart online, a Target, donde sea que usted compre, de website a website. Se gasta mucho dinero en regalos, se pone mucho esfuerzo en las decoraciones y Jesús se ha vuelto extraño aún para la Navidad. La Navidad se trata acerca de Jesús. Jesús es la Navidad. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vino al mundo a salvarlo, a reconciliarlo por amor. Yo espero que en esta Navidad Jesús no sea un extraño. Jesús fue un extraño en su contexto histórico y no le ofrecieron hospitalidad. Estaba mirando la decoración de mi esposa, quizás aquí me reste 10 puntos en mi casa, de la Navidad. Los digo. Sí. Okay. Y yo le pregunté a mi esposa, oye, ¿y dónde está mi pesebre? Porque yo incorporé la tradición del pesebre. Cuando la gente lo mire y cuando la gente lo vea, recuerde, este es el significado de la Navidad. Y ella yo creía que ella no había puesto el pesebre. Y la historia es que yo, sin querer queriendo, como el Chavo del 8, o queriendo, boté el pesebre en una limpieza de esas que uno estaba haciendo. Ahí se fue el pesebre. Se fueron muchas de las decoraciones de Navidad de ella también. Pero realmente, hermanos, la Navidad es acerca del nacimiento de Cristo. Y a mí se me hacía extraño que faltaba algo en mi casa. Así que es culpa mía. Pero nosotros como creyentes, volviendo al tema, estamos llamados a ofrecer hospitalidad a los extraños y desconocidos. Ahora bien, la hospitalidad tiene sus límites y la hospitalidad puede ser practicada de diferentes maneras. Y la historia de hoy nos muestra que no había posada para Jesús. Y como cristianos debemos nosotros cultivar una cultura de hospitalidad en nuestra iglesia, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, en nuestro hogar. ¿Cómo podemos hacer lugar para la hospitalidad? Ya sea en el trabajo, en nuestra casa o en el contexto aquí de la iglesia local. Voy a hablar 3 puntos. Creando comunidad. Un proverbio danés dice, si hay lugar en el corazón, hay lugar en la casa. Piensen en eso. Si hay lugar en el corazón, hay lugar en la casa. Déjeme decirle que el primer paso para ser una persona hospitalaria, una iglesia hospitalaria, es hacer espacio en nuestro corazón. ¿De qué me vale que yo ofrezca mi casa o que ofrezca mi templo, este templo, y la gente no tenga un lugar en mi corazón, en nuestros corazones? ¿Verdad? No hace sentido. ¿Usted sabe por qué? Porque es más fácil ofrecer un lugar físico que ofrecer nuestro corazón por los demás. Es más fácil ofrecer un lugar físico que abrirnos y ser vulnerables ante
ante los demás. Mostrar un genuino interés por la otra persona. O sea, uno es hospitalario creando comunidad. No es hacer las cosas por hacerlas. Hay gente que hace las cosas por hacerlas. Es mostrar un genuino interés por la otra persona. Es crear una relación con la otra persona. Y eso es parte de lo que es ser una persona hospitalaria. Número 2. Creando lugares hospitalarios. Lugares donde las personas se sientan a salvo y estables, donde puedan descansar, que haya comida, que haya bebida y que haya acompañamiento. ¿De qué me vale, verdad, yo ser hospitalario con alguien de la iglesia o con alguien en mi hogar o con alguien en el trabajo y yo no le acompañe? Tiene que haber comida, bebida y acompañamiento, hermano. Tiene que haber presencia. Un lugar hospitalario es un lugar que invita, ¿verdad?, a la otra persona a sentirse cómoda. Donde te dan agua o te dan café. Recordemos la hospitalidad de nuestros países. Recordemos eso. A veces aquí en Estados Unidos los hispanos, que nuestra cultura tiende a ser una cultura hospitalaria, se han contaminado con la cultura predominante y han dejado de ser hospitalarios. En mi país, estaba recordando yo, hubo un momento dado donde en la escuela elemental yo tenía que caminar bastante hacia donde yo vivía y me vino a la mente mientras hacía este sermón que había una casa a mitad de camino donde todos los niños se paraban a pedir agua. Yo no conocía a la señora. No conocíamos a la señora, nosotros decíamos, señora, dame agua. Ella agarraba su jarra de agua, sus vasos y le daba agua a todos los niños. Y uno seguía su camino. Eso es hospitalidad. Eso es crear un lugar hospitalario. Recuerdo cuando iba a casa de mi abuela. Sin yo pedirlo, ella comenzaba a cocinar. O a la casa de la abuela de mi esposa. Ella también lo primero que traía era comida. Eso es ser hospitalario. Comida, bebida y el acompañamiento mientras uno conversaba. Recuerde eso, hermano. Lo que hacía su madre en su contexto. Cuando había visita, cómo los recibían. Bueno, a veces llegamos a Estados Unidos y dejamos de ser hospitalarios. Yo he visitado gente y he estado horas. Ni agua me han ofrecido. Pero no ustedes. No, de aquí no es de la iglesia. De otros lugares. Hermano, eso es parte de la hospitalidad. No se trata del agua, no se trata del café, no se trata de la comida. Se trata de la intención y cómo queremos crear lugares hospitalarios. Hermano, si usted no se da cuenta cuando usted viene los domingos, usualmente, la mayoría de los domingos, la iglesia está limpia. Eso lo hacen varias personas aquí para crear un lugar hospitalario para usted. A veces hay un olor bueno. La temperatura, prendemos el termostato, ¿para qué? Para que haya una temperatura hospitalaria para usted. Y esa es una manera de yo y los líderes de la iglesia decirle que le amamos y que le honramos y su visita nos honra, ¿verdad? Un lugar hospitalario. Pastor, ¿y por qué usted está diciendo eso? Porque usted tiene que, lo que usted recibe y lo que usted ve que su pastor y sus líderes le modelan, usted tiene que hacer lo mismo. Pero lo voy a dejar ahí, con otras personas. Lo tercero es cómo podemos hacer un lugar para la hospitalidad, creando ritmos espirituales hospitalarios. La hospitalidad es difícil porque es un trabajo duro de hacer. Es un trabajo duro, imagínese, encima de usted tener que hacer X o Y cosas, cuando usted recibe a alguien en su casa, usted sabe que usualmente la limpia extra, ¿para qué? Para que esa persona cuando venga a su casa o venga a su iglesia esté limpia y hospitalaria. Es un trabajo difícil, pero la hospitalidad debe ser vista como una disciplina espiritual. Debemos escuchar a Dios y a su palabra y luego ponerlo en acción. La hospitalidad demanda
extender gracia, ser generoso. La hospitalidad como disciplina espiritual debe ser aprendida y enseñada a través de la práctica, donde yo modelo para que ustedes hagan lo mismo. Usted modela la hospitalidad para que sus hijos hagan lo mismo. Y la manera que uno aprende hospitalidad es porque los padres de ustedes se lo modelaron o sus abuelos o algún familiar modeló la hospitalidad. Entonces, la hospitalidad debe ser practicada por todos los cristianos y cristianas. Y el distintivo de la hospitalidad cristiana es que el énfasis está en incluir al pobre y al necesitado, aquellos que no te pueden retornar el favor. Pues es fácil, usted tiene familia que dice, tú te quedas en mi casa y vas al arca de Noé, aquí se me olvidó dónde está, Williamstown, no sé cómo se llama ese town, cerca de Williamstown. Y después yo voy a Florida y te visito y yo voy a Disney, ¿verdad? Ese tipo de hospitalidad. Usted da algo y más adelante va a recibir algo. Pero la hospitalidad cristiana se enfatiza en darle a aquellos que no te pueden devolver el favor. Aquellos que usted le da y le da una hospitalidad ininteresada. Pensemos en esto. O sea, podemos crear entonces, para resumir esta sección, lugares, ¿cómo podemos hacer lugar para la hospitalidad? Creando, número 1, comunidad. Número 2, creando lugares hospitalarios. Y número 3, creando espiritualidades hospitalarias. Ahora bien, quiero concluir en esta mañana con algunas observaciones. ¿Qué podemos en general aprender de la narrativa bíblica de hoy a la luz de que Jesús era un extraño y de este concepto de hospitalidad? Yo creo que varias cosas que quiero mencionarles hoy. Número 1, hacer espacio para Dios y los demás. La historia de hoy se trata de hacer espacio para los demás, de hacer espacio para Dios. ¿Verdad? Hacer espacio para Dios en nuestra vida. Hacer espacio para Dios en nuestro tiempo. Hacer espacio para Dios y para los demás. A veces estamos tan enfocados en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestras dificultades, que nos olvidamos de los demás. Número 2. Podemos encontrar a Dios cuando ayudamos a los demás. Ese punto es clave. Podemos encontrar a Dios ayudando a los demás. Dios dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si tú me amas, ama a los demás. Número 3. Dios puede interrumpir nuestros planes y comodidad para visitarnos. La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar la voz del Espíritu, la voz de Dios cuando nos dicen, hey, estas Navidades o esta temporada no hagas esto, o siembra esto, o dale esto a esta persona, o bendice a esta persona, o ayuda a esta persona de esta manera. Número 4. Hagamos espacio, se incluye tiempo, lugar, dinero para otros. Siempre tenemos que tratar de hacer espacio para los demás. Espacio. Y no se trata solamente de nuestra casa o de nuestro carro. Se trata del tiempo, de crear relaciones, de que tú puedas escuchar a la otra persona y que la otra persona pueda interactuar contigo. Y número 5, Dios llega al momento menos esperado. Usualmente cuando estamos más ocupados es cuando Dios llega, interrumpe nuestras vidas y nos dice, esto es lo que tú debes hacer. Miren, este pasaje bíblico, con esto termino, de Mateo 25, 35 al 40, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?
Respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Quizás nunca veamos a Dios. Quizás nunca tú le des un vaso de agua a Dios. Quizás nunca tú le des un pedazo de pan o arroz con frijoles y tortilla a Dios. Pero Dios está diciendo a nosotros, no se trata de que tú me veas a mí, me lo dejes a mí. Se trata de que tú lo hagas por los demás. Especialmente el que no tiene nada que darte de vuelta. Y porque se lo hiciste a él, a ella, a ellos, a ellas, me lo hiciste a mí. Así que pensemos esto durante esta temporada de Navidad, mis amados hermanos, hermanas. Que Jesús no sea un extraño en nuestra Navidad y que nosotros aprendamos a tratar especialmente a los extraños, ¿verdad? A través de la hospitalidad. Dios les bendiga en esta mañana.